¿Alguna vez te has preguntado cuál fue ese momento exacto en el que te enamoraste de los videojuegos? Yo lo recuerdo como si fuera ayer, y hoy te contaré 3 de los que me marcaron. Bienvenidos a mi canal, yo soy Tuloncito y esta es la historia de cómo empezó para mí. Cuando era niño ya existía la NES, pero el primer juego que pude disfrutar por mi cuenta fue Donkey Kong Country 2. Ni siquiera empecé con el primero, pero ese fue el primero que vi y el primero que jugué. Tenía solo 6 años y fue gracias a la Super Nintendo de una tía que de vez en cuando me lo prestaba por ratos. No tenía idea de qué hacer o hacia dónde ir en el juego, pero me encantaba ver esos monitos moverse por la pantalla. Solo eso ya me fascinaba. Recuerdo que el estilo artístico del juego me generaba una sensación extraña, una mezcla de emoción y un poco de miedo. Aún así me atrapaba entrar a cada nuevo escenario. Era como abrir una puerta a lo desconocido, y me encantaba esa sensación. ¿Y qué decir de la música? La música de Donkey Kong Country 2 me marcó desde el primer momento. Temas como Mining Melancholy me transmitían una melancolía inexplicable. Mientras que la música del mapa de la isla me hacía sentir que en cada zona acechaba el peligro. Luego estaba Sticker Bush Symphony, que me transmitía una paz profunda, pero también cierta tristeza difícil de describir. Y así con la mayoría de la banda sonora del juego. Desde entonces entendí que la música de los videojuegos no era solo un acompañamiento. Fue Donkey Kong 2 el que despertó en mí el gusto hacia la música en los videojuegos. Algo que hasta hoy considero fundamental, que cada juego debe tener una banda sonora destacable. Aunque no siempre me dejaban jugar, cada vez que podía me acercaba solo para ver cómo otros jugaban. Pero para mí ver eso era suficiente. Era como asomarse a otro mundo, incluso si no tenía el control en las manos. Después llegaron otros títulos que también me marcaron, como Mortal Kombat con esas peleas viscerales, aunque no era un juego para alguien de mi edad en ese entonces. O Street Fighter con sus personajes tan carismáticos y coloridos. También estuvo Demon Crest, que antes de saber sobre Ghosts and Goblins conocí a Firebrand. Y el juego gozaba con una estética tan siniestra que me atrapó, pero me daba cierto temor. Y ni qué hablar de Mega Man, o como es conocido en Japón, Rockman. Un juego tan querido por mí, aunque en el caso de Mega Man fue en sus entregas para PlayStation 1 donde realmente le tomé un cariño más especial. Al menos así comenzó mi historia con los videojuegos. Una consola prestada y música que hasta el día de hoy, al escucharla, me transporta de vuelta a esa época donde todo parecía nuevo y especial. Y supongo que para muchos así lo fue también. Pasaron los años y el cambio de generación era inevitable. Hubo otro juego que me marcó profundamente. Y fue Resident Evil 1. Podría hablar de cualquier título de la saga clásica, porque todos tienen algo especial, pero el primero fue el que verdaderamente me dejó una huella. Hasta ese momento yo solía jugar títulos más tranquilos, principalmente de plataformas, juegos más coloridos y accesibles. Nunca había experimentado algo que me hiciera sentir miedo real, hasta que conocí Resident Evil. Mi primer contacto con la saga fue observando a otras personas jugar Resident Evil 2.
en los locales donde se alquilaban juegos de PlayStation 1. Esa consola era lo último en tecnología en aquel entonces, y Resident Evil estaba en boca de todos. Lo veía de lejos, sin entender mucho, pero con una mezcla de curiosidad y temor. A veces mi hermano me contaba algunas cosas sobre los juegos: zombies, laboratorios secretos, experimentos. Todo sonaba tan extraño, tan oscuro, tan diferente a lo que estaba acostumbrado. Todo cambió cuando por fin tuve mi primer PlayStation. Fue ahí donde experimentamos Resident Evil por nosotros mismos. Y digo experimentamos porque no fue simplemente jugarlo, fue algo casi cinematográfico, como si estuviéramos dentro del juego. El salto de los gráficos en 2D a ese 3D pre-renderizado fue algo abismal para mí. En su momento Resident Evil era lo más impresionante gráficamente. Las cámaras fijas, la ambientación de la mansión, los sonidos, los silencios, todo estaba diseñado para incomodar, para hacerte sentir vulnerable. Incluso el control, tosco y limitado, aportaba esa tensión constante. El simple hecho de avanzar por la mansión me daba miedo. Cada rincón parecía esconder algo. Cada puerta podía llevarte a una trampa, pero al mismo tiempo la historia me atrapaba. Queríamos entender qué estaba pasando en ese lugar, quiénes eran los responsables, qué era ese Tyrant del que hablaban en los archivos que encontrábamos. Todo ese trasfondo científico y macabro me hacía preguntarme, ¿y si algo así pasara en la vida real? La música jugaba un papel fundamental. No era solo música de fondo, era atmósfera pura. Había momentos en los que quería apagar la consola solo por cómo sonaba, por esa sensación de soledad, de desesperanza, de estar completamente aislado en un lugar hostil. Pero algo dentro de nosotros, quizás la misma necesidad de saber qué pasaría después, nos impulsaba a seguir. Yo jugaba junto a mi hermano, como hacíamos siempre, y eso nos daba el valor que solo quizás no habríamos tenido. Resident Evil 1 fue más que un juego. Fue una puerta hacia un tipo de narrativa y experiencia que no sabía que los videojuegos podían ofrecer. Me enseñó que un juego podía asustarte, sí, pero también hacerte pensar e engancharte con su historia, su atmósfera, su mundo. Hasta el día de hoy sigo jugando la saga completa. Ha evolucionado, ha cambiado, pero esa primera entrega siempre tendrá un lugar especial para mí. Fue el comienzo de una relación con el survival horror y con los videojuegos como algo más que simple entretenimiento, como una forma de vivir otras realidades, de experimentar emociones reales a través de una pantalla. Si hay un juego que cambió por completo mi perspectiva sobre los videojuegos y especialmente sobre el terror, ese fue Silent Hill. Recuerdo que lo compramos casi por impulso, comparándolo con Resident Evil. Pensamos, si nos gustó Resident Evil, seguro Silent Hill también estará bueno. Nunca imaginé que llegaría a pasarlo tan mal con un videojuego de terror. Y no me refiero a que el juego fuese malo, para nada. Mi hermano y yo llegamos a la parte de la escuela Midwich. Y cómo olvidar esa escena en el baño. Y el terror psicológico fue tanto que dejamos de jugarlo. No solo Silent Hill, sino cualquier juego en general. Durante unos meses nadie en casa mencionaba prender el PlayStation. Era como si existiera un acuerdo silencioso de no hablar del tema, por miedo a que alguno dijera, ¿y si avanzamos Silent Hill?
Siempre jugábamos juntos, pero esa vez nos ganó el miedo. Fueron meses de auténtico trauma. Cuando por fin retomamos el juego, no dudamos en terminarlo, claro. Aunque siendo honestos, también éramos un poco masoquistas. Lo jugábamos de noche con luces apagadas, como si quisiéramos que el miedo fuera parte esencial de la experiencia. Silent Hill fue una de las obras que me hizo ver a los videojuegos como una forma de expresión artística. Su atmósfera opresiva, su historia profunda y perturbadora, claro. Y la música, obra del maestro Akira Yamaoka, lograron algo que muy pocos juegos han hecho conmigo: dejar una huella duradera. Todo está perfectamente entrelazado: la narrativa, el sonido, el simbolismo. Cada elemento suma a esa sensación constante de incomodidad y misterio. Y esto no aplica solo al primer título, sino a gran parte de la saga. Hey guys, I'm in Silent Hill, just hanging out. Have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? Silent Hill es un juego que rebosa de personalidad. No podría compararlo con Resident Evil porque ambos me ofrecieron una experiencia totalmente diferente. Silent Hill es algo más emotivo y a la vez diabólico, pero triste. Está disfrazado de solo un juego de terror, pero que no usa el típico jumpscare barato que en la mayoría de juegos de terror recurre. Es un terror más allá del común que no cualquier obra te puede dar. Algo que escala psicológicamente y cada aspecto está hecho a la medida. Y cuando entiendes lo denso y cargado de sentimientos que desbordan sus personajes, sumado a todo lo mencionado ya, te das cuenta que es un punto y aparte en la historia del terror en general. No es algo nuevo decir que Silent Hill es un juego que marcó a una generación. Para mí fue mucho más que eso. Me cambió. Me enseñó que los videojuegos podían llegar a transmitir emociones más profundas y complejas. Y hasta el día de hoy sigo recomendándolo a todo el mundo. Si no lo has jugado, esta es la señal. ¿Qué estás esperando para empezarlo? Esto solo es la punta del iceberg de lo que puedo comentar sobre algunos de los videojuegos que hicieron adentrarme en este mundo. Si hablara de todos daría para un video de 100 horas por lo menos. ¿Y tú? ¿Tienes algún o algunos videojuegos que te marcaron? Si es así, deja tu lista en los comentarios que me gustaría leerla. Dale like para más contenido y suscríbete. No olvides seguirme en mis redes. Eso fue todo por mi parte. Me despido. Yo soy Culoncito y hasta la próxima.